nosotros como docentes el poder estar pues preparándonos para el próximo ciclo escolar, ¿verdad? Porque el trabajo del docente pues es un trabajo que nunca descansa y siempre tenemos que estar a la vanguardia. Es por esto pues que el día de hoy pues como empresa comprometida con la educación venimos a compartir este importante tema. Antes de empezar, pues quisiera que nos conociéramos un poco. Ya algunos han estado escribiendo en el chat, ¿verdad? Su nombre, también de dónde nos están saludando. Veo que hay personas que están de Retaluleu, de Quetzaltenango, también veo algunos de Sololá, también de Chimaltenango, y pues para mí es un agrado pues saber que estamos llegando a varias partes del país. Pues quisiera que también los demás nos pudieran compartir, ¿verdad? En el chat su nombre y de dónde nos están saludando también, pues si están de alguna institución en específico, para que podamos conocer un poco más acerca de ustedes. En el caso de Cimatec, pues también queremos presentarnos, pues nosotros pues somos una empresa 100% guatemalteca, estamos formados por un grupo de personas emprendedoras, ¿verdad? Personas como ustedes que tenemos mucho ánimo en poder apoyar no solamente a empresarios, sino también a educadores para poder tener soluciones sólidas en los servicios que se prestan. Es así como nosotros pues ponemos mucho profesionalismo y entusiasmo en los proyectos que emprendemos. ¿Qué es lo que ofrecemos como empresa? Pues déjenme decirle que nosotros ofrecemos asesorías y capacitaciones tanto virtuales como en sitio para empresas comerciales y del ámbito turístico. Asimismo, pues ofrecemos diplomados de especialización orientados a empresas educativas, empresas comerciales, restaurantes, hospedajes y empresas turísticas, siempre poniendo varios énfasis, ¿verdad? Como lo es la gestión efectiva y el marketing digital. Asimismo, pues ofrecemos tutorías privadas de especialización en diversos temas, implementamos plataformas digitales para empresas comerciales y asimismo para centros educativos y ofrecemos asimismo el manejo de redes sociales para empresas. En esta oportunidad, pues nosotros estamos presentando a ustedes la opción de plataformas educativas, ¿verdad? Para aquellos centros escolares que aún pues no cuentan con una plataforma, ahora más que nunca pues sabemos la importancia que se tiene con respecto a la educación, tanto en modalidad virtual como también una modalidad presencial o híbrida, ya que es lo que actualmente pues estamos necesitando en los centros educativos. Ofrecemos pues estas soluciones, las cuales pues son bastante robustas y les ofrecen a los centros educativos todo lo que necesitan, ¿verdad? Para que sus estudiantes pues puedan tener las herramientas que estén a su disposición, que sean fáciles de usar, que sean comprensibles y sobre todo que sean estables, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad pues presentamos tanto lo que es el paquete que incluye la plataforma digital Moodle, incluyendo G Suite, más lo que es la sala de videoconferencias Meet y asimismo la aplicación para celulares. De igual forma, pues ofrecemos una segunda opción para centros educativos que quizás pues son un poco más pequeños o tienen un presupuesto menor, en el cual pues consiste en la plataforma de G Suite for Education y ambas opciones pues les incluyen a ustedes totalmente gratis lo que es la página web institucional. Para que me conozcan también un poco, pues mi nombre es María Luisa Aragón. Soy licenciada en Administración de Hotelería, Turismo y Gastronomía. Asimismo, pues también tengo una maestría en Dirección y Gestión de Empresas Turísticas. Soy docente universitaria, pues ya llevo varios años de estar impartiendo clases a nivel universitario y anteriormente pues también impartí docencia en el área de nivel básico y diversificado. Actualmente pues además soy asesora y consultora en Cimatec y el día de hoy pues estaré a cargo de esta importante charla, ¿verdad? La cual pues vamos a dar inicio el día de hoy. Veo acá en el chat que hay muchas personas de Zacapa, como Francisco, también está Maribel de Quetzaltenango, Marlene de Huehuetenango, Leslie desde Hualán, Zacapa, Isian, que también está desde Sanarate, es decir, que tenemos personas de muchos lugares y para nosotros créannos que es pues bastante gratificante ver cómo los docentes, pues a pesar de todo, pues estamos siempre de pie buscando mejoras para nuestros estudiantes, ¿verdad? Porque eso es lo que se necesita y por ello el día de hoy pues tendremos el tema del kit básico del docente en la era digital. Es importante que nosotros comprendamos que la tecnología es algo que siempre va a ir en constante avance, ¿verdad? El Internet pues vino a revolucionar todo lo que nosotros conocíamos anteriormente. Por ejemplo, pues en mi caso, cuando yo estudié, el Internet pues estaba empezando a tener cierto auge y eso pues ya estamos hablando de cuando yo recibí mi carrera de diversificado. Sin embargo, pues antes de eso, mi educación básica y primaria pues básicamente era utilizando libros de texto y cuadernos, ¿verdad? No teníamos el
celulares, no teníamos tanto acceso a la tecnología como hoy. Sin embargo, actualmente ya no podemos evadir a la tecnología. La tecnología es algo que tiene que estar inmerso no solamente en las aulas, sino en todo ámbito, ¿verdad? Toda la parte laboral, toda la parte vivencial, y ahora pues en los hogares también es algo que es predominante. Es importante comprender esto porque asimismo nosotros tenemos que comprender que la forma de aprender y de enseñar ha cambiado. Es por esto que es tan importante que nosotros conozcamos acerca de la red, que conozcamos acerca de lo que el alumnado actualmente pues está dispuesto a utilizar, porque ya no estamos limitados solo a los cuadernos y los libros de texto, sino que esto tiene que ir aún más allá. Es por esto también que tenemos que comprender algo muy importante, que la tecnología por sí sola no guía, ¿verdad? Es decir, que una máquina, una computadora, una tablet, un celular, un sistema, pues nunca va a poder quitarnos a nosotros el privilegio de enseñar, ¿verdad? Porque esto es algo muy importante. Tenemos que comprender que la tecnología estará presente siempre, sin embargo, pues nosotros como docentes tenemos la labor de poder guiar a los estudiantes utilizando estas herramientas tecnológicas. Es por esto que la labor del docente ahora es más importante que antes, ¿verdad? Porque en este cargo pues nunca va a poder ser desplazado por un equipo informático, sino que siempre se necesita la interacción humana para que la guía sea completa. Es por esto que tenemos que comprender el proceso de la integración de las TICs en la educación. Cuando me refiero a TIC, pues me refiero a las tecnologías de información y comunicación. Actualmente, pues estamos en un mundo globalizado que utiliza esta tecnología en muchos ámbitos, y la educación, pues actualmente ya no es, pues digamos, exenta a este tipo de tecnologías. Por ello es que es importante que nosotros potenciemos, ¿verdad? Para que estos valores que tenemos por medio de la tecnología nos permitan llegar a los estudiantes sin ninguna discriminación, para poder difundir también los valores universales, que es algo muy importante. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenibles, nosotros encontramos el derecho a la educación, ¿verdad? Y ese derecho a la educación pues no puede tener distinción, y por medio de la tecnología pues se puede llegar a muchos lugares que anteriormente quizás no tenían acceso. De igual manera, algo que es muy importante es que por medio de la tecnología de la educación nosotros podemos formar a ciudadanos críticos, autónomos y responsables. Muchas veces nosotros creemos que la tecnología nos va a hacer un poquito, digamos, con menos pericia o con menos habilidad. Sin embargo, pues esto tiene que ser todo lo contrario. Nosotros tenemos que utilizar la tecnología a favor del estudiante para que en lugar de volverse una persona quizás más perezosa o quizás menos responsable, pues sea todo lo contrario y que pueda utilizar todo el potencial de estas herramientas. Pero para esto nosotros tenemos que tener primero una visión clara, la cual le vamos a transmitir al estudiante para que exista esta transformación social, ¿verdad? A raíz de la pandemia, pues muchas personas nos hemos vuelto inmersas en este cambio, porque anteriormente a la pandemia es cierto que ya habían instituciones que tenían pues en la mira lo que son las tecnologías de la información y comunicación. Sin embargo, a raíz de la pandemia, pues esto fue algo forzoso, ¿verdad? Algo que muchas veces quizás no estábamos tan preparados para ello. Sin embargo, pues tuvimos que hacer frente a este nuevo cambio, ¿verdad? Y por ello es que nosotros necesitamos seguirnos formando. Cuando nosotros vemos a estas tecnologías como apoyo, pues tenemos que involucrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Porque nosotros estamos impartiendo esa enseñanza al estudiante, y la forma en la cual pues se va a dinamizar ese aprendizaje va a ser por medio de la utilización de estas herramientas tecnológicas. Pero ahora yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿quién de ustedes quisiera participar e indicarme por qué tenemos que incorporar estas tecnologías en la docencia? Veamos, quiero saber sus opiniones. Sí, dígame, César. Muy buenas tardes. Yo considero de que debemos incorporar esto en la docencia porque es hacia donde vamos. O sea, no podemos estancarnos y dejar que otros avancen. Nosotros como docentes tenemos que estar a la vanguardia de lo que acontece a nuestro alrededor. Excelente, gracias, César. Es correcto, nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia. Dígame, Oscar. Porque son herramientas que nos sirven para avanzar más rápido en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Correcto. Es importante que nosotros pues innovemos en estos métodos, ¿verdad? Porque es la única manera en la cual pues se van a lograr los objetivos educacionales. ¿Quién más quisiera participar? Dígame, Jefferson. Muy buena tarde, pues yo opino que esto debemos de incorporarlo en lo que es la educación, puesto que cada vez que la tecnología va avanzando debemos tomarlo como una herramienta que nos ayude a mejorar el campo educativo y con ella pues ir aprendiendo y desenvolviéndonos como docentes y también tanto para lo que es el estudiante. Excelente. Perfecto, así es, Jefferson, es importante que nosotros pues vayamos incorporando y también que vayamos comprendiendo a los estudiantes actuales, ¿verdad? También acá veo que Geo nos quiere opinar. Sí, buenas tardes, mi nombre es Georgina. Yo creo que pues esta situación vino a cambiar y nosotros no nos podemos, como docentes, no nos podemos estancar y debemos ser parte de esa innovación para poder enfrentar el reto actual, el reto que se nos presentó. Entonces, debemos de continuar ser esos guías para nuestros alumnos, para que podamos sacar una educación de calidad. Excelente, así es un reto, justamente como usted lo indicaba, Georgina, es un reto el cual pues nosotros estuvimos inmersos y pues muchas veces no se tenía tanta preparación, ¿verdad? Sin embargo, pues hicimos frente a este nuevo reto en la educación y pues gracias a Dios hemos ido saliendo adelante. Es por esto que podemos ver acá que esto ya es una realidad. Las TICs en la docencia, pues ya es una realidad de la cual pues no nos podemos separar, ¿verdad? Porque el estudiante actualmente ya cambió de mentalidad. Es un estudiante pues que ya no está acostumbrado solo al papel y al lápiz, sino que también de alguna manera pues tiene la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas. Es por esto que vemos acá, ¿verdad? En este caso, lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero en un esquema bidireccional, ¿verdad? Porque estamos viendo que tenemos ambas direcciones, tanto de lo que es el docente que está transmitiendo el mensaje hacia sus estudiantes, pero también acá vemos todo lo que implica, ¿verdad? Es decir, la impartición de las clases, el seguimiento que se tiene que proporcionar, el apoyo, la motivación y la evaluación del estudiante. Anteriormente a esto, pues nosotros veíamos que el docente pues utilizaba lo que son los útiles escolares y material de apoyo, ¿verdad? Los libros de texto, todo lo que pues está involucrado en este proceso, los materiales como crayones, lápices, lapiceros, etcétera, y esto pues era lo que nosotros utilizábamos antiguamente. Sin embargo, pues ahora tenemos las herramientas de comunicación. Estas herramientas de comunicación pues vienen en diferentes vías. Por ejemplo, puede ser presencial o remota. Actualmente pues tenemos ambas opciones en la docencia, tanto la educación híbrida como la educación 100% presencial o la educación virtual, ¿verdad? Y esos son modelos que ya vinieron para quedarse. Ya pues la pandemia aperturó diferentes medios en los cuales pues nosotros tenemos la opción de impartir docencia. También vemos que existe la opción de educación privada y la educación pública, ¿verdad? Que es algo que todos conocemos desde hace mucho tiempo. También vemos a las personas que están en grupo, siempre pues es importante que nosotros veamos este aspecto del poder trabajar en equipo, también la forma de utilización sincrónica y asincrónica, ¿verdad? Que es algo que muchas veces no tenemos muy claro y eso pues vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y sobre todo vemos también lo que es el aprendizaje unidireccional y bidireccional, ¿verdad? En el cual pues anteriormente pues el profesor solo impartía clase y daba su mensaje, pero actualmente pues tiene que ser también en ambas direcciones de tal manera pues que el estudiante pueda tener todo lo necesario para poder involucrarse en ese proceso educativo. Acá es donde nosotros vemos las herramientas de comunicación, vemos la parte sincrónica y la parte asincrónica. Tenemos la parte unidireccional y la parte bidireccional. En la parte unidireccional, la forma sincrónica, pues la vamos a enfocar, por ejemplo, a un salón de clases virtual, puede ser un seminario online o puede ser una clase presencial, pero es aquella donde estamos todos reunidos en el mismo lugar y podemos transmitir la información en ese mismo momento. Pero luego vemos la parte asincrónica, en la cual pues quizás no vamos a estar todos reunidos en el mismo sitio, pero sí vamos a poder compartir información.
¿Cómo puede ser eso? Por medio de mensajes, por ejemplo, correo electrónico, los SMS, actualmente pues muy famosos los chats de WhatsApp, Telegram, Messenger, etcétera. También vemos, por ejemplo, los tablones de anuncios que podrían estar en una plataforma, como por ejemplo un foro también, y los repositorios de información, como lo son los LMS o las plataformas digitales. También vemos la parte bidireccional, en la cual pues nosotros ya vamos a involucrar no solamente al docente, sino que vamos a involucrar como una parte importante al estudiante, ¿verdad? Aquí vemos discusiones online, por ejemplo, una teleconferencia o una videoconferencia en la cual pues ya podemos tener una discusión con el estudiante. Puede ser, por ejemplo, una mesa redonda, podría ser también la presentación de un proyecto de clase, una presentación grupal, etcétera. La idea de esto es de que nosotros pues logremos establecer una mejor comunicación con el estudiante y que el estudiante también se pueda involucrar, porque muchas veces cuando solamente el docente imparte su curso y hasta ahí quedó, el estudiante no puede absorber completamente la información hasta que nosotros hacemos que esta persona lo practique y lo viva. Y ahí es donde viene la educación también por competencias. Tenemos que desarrollar las competencias en el estudiante para que él también se sienta autónomo. Y en la parte asincrónica, en el lado bidireccional, pues podemos ver, por ejemplo, una lista de preguntas frecuentes, un foro, etcétera, ¿verdad? De tal manera que nosotros hagamos que los estudiantes pues se vayan involucrando también en el curso que impartimos. Acá vemos también pues algunos aspectos que son relacionados a para qué tenemos que integrar las TICs en la docencia. Primero, porque tenemos que incrementar la variedad metodológica. Es importante que nosotros pues podamos involucrar al estudiante y que tengamos diferente variedad. Como les comentaba, pues a inicios de la pandemia todos estuvimos involucrados en este proceso en el cual pues la mayor parte de nosotros no estábamos 100% preparados. Y por ello es que existía tanto inconveniente, pues no sé si ustedes recuerdan que los papás se quejaban que había exceso de tareas, que todo eran resúmenes, que todo era pues demasiado largo, y eso es porque no existía la variedad metodológica, y por eso es que temas como el de hoy pues son tan importantes, porque lo que tenemos que promover es la variedad de metodologías para que el estudiante no encuentre solo una forma de hacer sus tareas o de hacer sus actividades, sino que lo podamos gamificar y de tal manera pues que el estudiante aprenda de muchas formas. También las TICs pues nos aumentan la accesibilidad y la flexibilidad, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, teníamos opción a que si el estudiante estuvo en clase, pues hasta ahí pues él pudo aprender, pero si no pudo llegar porque estaba enfermo, se perdió la clase por completo. Pero actualmente no. Por ejemplo, actualmente en esta sesión se está grabando y las personas que quizás no pudieron ingresar, pues van a recibir la grabación, de tal manera que pues no importa si ellos estuvieron presentes porque, o si no estuvieron, perdón, porque de igual manera pues ellos van a recibir este taller de forma asincrónica, entonces nos da mayor flexibilidad con el estudiante. Asimismo nos permite promover el protagonismo del alumno. El estudiante pues tiene que ser autónomo, tiene que ser un estudiante que tiene que aprender a utilizar estas tecnologías, porque actualmente esto no es solamente parte actual porque pues estamos en pandemia, sino que vamos a ver que esto es algo muy necesario, no solamente ahora, sino también a futuro. Entonces es algo que el estudiante va a continuar utilizando pues durante el resto de su vida, porque las tecnologías van a seguir mejorando y las personas las van a seguir utilizando. Otro aspecto es que también nos permite mejorar la presentación y la comprensión de ciertos tipos de información, ¿verdad? Es importante porque anteriormente, por ejemplo, en los libros de texto, pues era, pues digamos, una forma muy limitada en la cual pues no existía tanta flexibilidad, pero ahora podemos darle al estudiante, aparte de su libro de texto, que es muy importante, también podemos darle otros recursos, por ejemplo, videos, infografías, presentaciones, esquemas, ¿verdad? Que muchas veces fomentan la educación de una forma mucho más fácil, porque el estudiante actual es un estudiante muy gráfico, es un estudiante que ya pues su cerebro está adecuado para estar viendo imagen y video y lo comprenden mucho mejor. Otro aspecto importante es que el docente pues puede fomentar el trabajo cooperativo.
Muchas veces hay estudiantes y hay padres de familia que se quejan de las clases virtuales porque son muy estáticas. Sin embargo, es tarea del docente el de promover el trabajo colaborativo, porque existen los medios. No necesitamos muchas veces estar en grupo reunidos en la misma casa, sino que podemos pues involucrar al estudiante en grupo para que pueda realizar actividades de forma virtual. Es importante pues siempre que ellos tengan relación con sus compañeros de clase y sobre todo con su docente. Esto también nos permite a nosotros mejorar el trabajo individual, porque de esta manera, pues el estudiante va a poder tener diversas opciones para poder realizar sus tareas, ¿verdad? Ya no está aquello de que todo es en el cuaderno, sino que también podemos darle otras opciones. Por ejemplo, enseñarle a utilizar algunas herramientas para que puedan realizar presentaciones, para que puedan realizar infografías, para que puedan hacer pequeños videos, etcétera, de tal manera que el estudiante pues se va a sentir mucho más involucrado y va a haber mucho más profesionalismo en todo lo que está realizando. Asimismo, pues podemos acceder a nuevos entornos y situaciones y optimizar recursos y costos. De hecho, pues la educación virtual reduce bastantes costos tanto para la empresa como para el estudiante debido a pues que podemos utilizar diferentes medios utilizando pues recursos que no son de un costo tan alto. Sin embargo, vemos la realidad, ¿verdad? La realidad de la integración de lo que son las tecnologías de la comunicación y de la información en la docencia. Muchas veces, pues, una de estas realidades es la dificultad para motivar al estudiante, ¿verdad? Muchas veces las clases, pues, se tornan muy aburridas. Estamos en la videoconferencia y los niños se nos están durmiendo. O estamos en la videoconferencia y el chico, el adolescente, ¿verdad? Está en su celular viendo TikTok, está viendo Facebook, está viendo Instagram, porque nosotros como docentes no estamos a la par de él y entonces pues muchas veces nos cuesta captar esa atención del estudiante. Sin embargo, pues acá nosotros tenemos que tomar alternativas para frenar esta desmotivación y para disminuir pues de cierta manera la ausencia que se tiene, porque recordemos que aquí lo que se disminuyó fue el contacto personal, el estar en la clase, el que los chicos estén pues viendo a sus compañeros, muchas veces pues relacionándose, contando sus experiencias, etcétera, la actividad del recreo, etcétera. Entonces todo esto digamos que desmotiva de cierta forma al estudiante. Sin embargo, pues yo sé que acá estamos un grupo de docentes comprometidos, por lo tanto pues nosotros tenemos que promover diferentes tipos de actividades en las clases virtuales. Por ello es que nosotros tenemos que apoyar mucho al estudiante en estas clases. También podemos ver que podemos apostar por una propuesta de actividades con utilidad práctica evidente, ¿verdad? Que el estudiante muchas veces, por medio de diferentes actividades que podemos programar, ellos vean que la actividad realmente tuvo un propósito y que se tuvo un aprendizaje, porque muchas veces está la queja de que la tarea siempre es la misma. El profe o la Miss siempre me deja hacer resúmenes, o el profe o la Miss siempre me deja leer un montón de hojas y eso a mí ya me aburrió. Pero nosotros como docentes tenemos que pausar eso y darle propuesta a ciertas actividades. Por ejemplo, el chico va a realizar su resumen, pero ese resumen va a tener una utilidad posteriormente en clase. O van a realizar la lectura de cierta parte de su libro, pero luego ellos mismos van a exponer o van a grabar un video o van a realizar diferentes actividades de tal manera que ese aprendizaje tenga un propósito vivencial, porque el estudiante actual es un estudiante más vivencial del que éramos nosotros hace algunos años. Otro aspecto importante es la participación activa y enérgica del docente, ¿verdad? Porque el docente tiene una doble responsabilidad. En el aula de clases normal, pues nosotros llegábamos, impartíamos curso y como estábamos de forma presencial, pues digamos que teníamos cierta presión y cierto mecanismo para mantener alerta al estudiante. Sin embargo, ahora como no es así, como el estudiante está del otro lado de la pantalla, nos toca ser más enérgicos, no en el sentido de ser, digamos, gritones o cuestiones así, sino en el sentido de poder colocar actividades que al estudiante pues le generen interacción y que le generen también pues cierta, digamos, curiosidad por seguir aprendiendo más. Otro aspecto, pues, es la respuesta rápida y la recompensa ante el esfuerzo, ¿verdad? Que es algo muy importante. Un estudiante motivado por su docente, pues, va a ser un estudiante que va a rendir mayor fruto. Muchas veces creemos de que el docente, pues, tiene que ser exageradamente autoritario, pero actualmente, pues, digamos de que la modalidad ha cambiado un poquito de tal manera que el docente
tiene que ser pues autoritario, porque en alguna manera pues nosotros tenemos que ejercer autoridad, pero también tenemos que ser dinámicos, tenemos que saber recompensar, felicitar y pues de alguna manera mantener activas nuestras clases. ¿Cómo podemos dinamizar nuestro grupo? Pues en este caso, muchas veces se sufre por la incapacidad de activar los grupos de trabajo, ¿verdad? Entonces podemos, por ejemplo, planear trabajos y actividades en grupo. Tenemos diferentes alternativas en las herramientas digitales para poder hacer actividades grupales. También tenemos que darle a cada persona un rol dentro del equipo de trabajo, ¿verdad? Que cada estudiante sepa cuál es su rol, qué es lo que tienen que hacer para poder llegar a cumplir sus responsabilidades, porque muchas veces vemos también que se quejan los estudiantes o se quejan los papás porque muchas veces las personas están pues dejándole toda la carga solo a 1 o 2 estudiantes del grupo y los demás se quedan sin hacer nada. Entonces nos corresponde a nosotros impartir los roles para que ellos sepan qué parte de la actividad le corresponde a cada uno y que no tengamos este inconveniente. Y sobre todo pues podemos utilizar herramientas de comunicación en grupo, que es algo que también vino a revolucionar, porque antes pues nosotros estábamos acostumbrados a que en el aula impartíamos la clase y luego llegábamos a nuestros hogares y ahí se acababa. Teníamos que calificar, dejar tareas, etcétera, pero digamos que la comunicación con el estudiante se daba hasta el día siguiente, pero actualmente pues ya nos vimos involucrados también en estas herramientas de comunicación, por ejemplo, el WhatsApp, el Telegram, el Messenger, y es algo bastante importante porque ahora es cuando más apoyo tenemos que dar al estudiante y por ello es que estas herramientas de mensajería o de comunicación pues se han vuelto tan importantes. Ya teniendo una idea básica, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos ver y, por ejemplo, quiero conocer muchas herramientas, quiero utilizar esto, quiero utilizar lo otro, pero primero tenemos que tener un sentido de por qué nosotros lo vamos a utilizar. Y ahora, pues nosotros ya vimos el sentido de por qué la tecnología de la información y la comunicación es tan importante en el aula de clases y qué podemos hacer para que nuestro estudiante, pues, pueda tener, pues, lo mejor posible en el aula de clase, tanto que sea semipresencial como si es presencial o virtual, ¿verdad? Porque como les mencionaba, pues estas tecnologías se pueden utilizar en cualquier ámbito. Es por esto que vamos a ver algunas herramientas del kit básico. Hoy vamos a hablar del kit básico del docente y en la próxima oportunidad, que será el próximo mes, pues vamos a hablar de herramientas de gamificación, herramientas que nos van a servir para dinamizar aún más nuestra aula y por eso, pues el día de hoy vamos a enfocarnos a algunas herramientas. La primera de estas es Google Jamboard. Quisiera saber si alguno de ustedes ya la ha utilizado. ¿Sí? Me indican acá Silvia, también Michelle, Víctor, que ya han utilizado esta herramienta. También Irma, ¿verdad? Y es bastante importante, Jefferson, Nancy, vemos que varios de ustedes ya han utilizado Jamboard y creo que ustedes no me dejarán mentir que esta es una herramienta bastante básica, es muy fácil de utilizar, pero que a nosotros nos permite tener esa interacción. También nos indica Carol, Miriam nos dice que todavía no, Amarily sí, Dorisbel sí, Olie también, y es que es bien importante que muchas veces tenemos herramientas gratis, herramientas que son muy buenas y todavía no las hemos utilizado, y si no las hemos utilizado, pues hoy es el día en el cual pues ustedes van a ir a su correo de Google y van a buscar Jamboard, porque esta es una herramienta muy importante que nos ayuda a nosotros a poder tener una clase con los estudiantes mucho más dinámica, que ellos puedan interactuar en la pizarra como lo hacíamos en el aula normal, ¿verdad? Recuerdan ustedes que en el aula pues la pizarra, los chicos pasaban, hacían sus actividades, pues básicamente lo mismo podemos hacer en las pizarras virtuales. De hecho, no solamente vamos a hablar de Jamboard, sino que vamos a hablar de algunas más. Esta pizarra digital pues nos permite a nosotros que las personas tengan más creatividad, que también pueda existir una lluvia de ideas en tiempo real y que podamos tener estas ventajas de la conectividad. De hecho, pues este es un lienzo interactivo, el cual pues puede tener varias páginas, ¿verdad? Puede tener varias páginas de tal manera que, por ejemplo, yo puedo darle una página a cada chico o chica para que ellos puedan empezar a trabajar sus ejercicios y yo puedo revisarlos en el mismo momento. De igual manera, pues yo puedo permitirles a ellos que me hagan las preguntas pertinentes porque estamos todos conectados en el mismo momento.
También Jamboard nos permite, pues, otra ventaja que es bastante fuerte, que nos permite agregar archivos de Google Drive. Por ejemplo, añadir archivos de documentos, podemos agregar una hoja de cálculo, podemos agregar presentaciones, imágenes, cualquier tipo de forma, etcétera, de tal manera que esta pizarra, pues, no va a ser una pizarra donde yo solo voy a escribir, sino que podemos agregar diferentes herramientas tecnológicas, de tal manera que sea la clase mucho más enriquecida. Lo más bonito de esto es que podemos utilizarla en cualquier tipo de enseñanza, desde que estamos en párvulos, impartimos primaria, básicos, diversificado o la universidad, ¿verdad? Porque es una herramienta muy fácil de utilizar y es bastante versátil. Y lo mejor de todo, pues es que es 100% gratuita. También podemos ver que esta pizarra que trabajamos la podemos guardar porque se guarda automáticamente y posteriormente la podemos compartir con el estudiante para que tenga pues una base de la clase que impartimos. Otra pizarra que es también bastante fácil de utilizar y es muy bonita es Miro. Miro pues es una plataforma de pizarra colaborativa. Acá pues también nosotros podemos permitir que el estudiante pues se conecte en tiempo real y pueda realizar sus actividades utilizando diferentes formas, que puedan utilizar esa lluvia de ideas que es tan importante, porque la creatividad en el estudiante es fundamental para que ellos puedan comprender los temas y para que lo puedan dejar plasmado por medio de un esquema, por medio de un flujo de trabajo, etcétera. La idea de esto es promover esa interacción que muchas veces veíamos perdida porque ya no estábamos en el aula presencial. Así es que podemos utilizar también esta herramienta. Esto pues nos va a permitir, sobre todo, trabajar con diagramas, ¿verdad? Los diagramas pues lo podemos ver nosotros como una forma de poder resumir el tema y que el estudiante pues lo pueda comprender de una mejor manera porque puede trabajarse de forma estructurada, es decir que también podemos pues apoyar en esta parte visual al estudiante. Otro aspecto importante es que tiene soporte para videoconferencias, pues sin embargo nosotros vemos, por ejemplo, que para videoconferencia pues lo más óptimo puede ser Meet o puede ser Zoom, pero Miro pues también podría ser otra opción. Classroom Screen pues también es otra herramienta colaborativa en la cual pues los estudiantes también pueden utilizar diferentes herramientas, como por ejemplo dibujar a mano alzada, también pueden utilizar casillas de texto, símbolos de trabajo, podemos trabajar por ejemplo con un semáforo, un temporizador. También acá vamos a tener algunas herramientas de gamificación, es decir que no vamos a trabajar una pizarra tan común, sino que podemos agregarle otros métodos, como por ejemplo para que ellos participen al azar utilizando los dados. También podemos trabajar con una especie de rompecabezas y podemos ir trabajando también, por ejemplo, por medio de un semáforo y temporizador, es decir que vamos a dinamizar un poquito más con esta herramienta. Tenemos diferentes opciones. Si ustedes se dan cuenta, pues ya hablamos de Jamboard, ya hablamos de Miro, ya hablamos de Classroom Screen y estas herramientas, pues las tres son pizarras interactivas. Esto significa que herramientas podemos ir escogiendo la que más se adapte a nuestro tipo de enseñanza y también al tipo de estudiante que tenemos. Es por ello de que tenemos que conocer opciones, comprobar su efectividad en el aula y luego pues ya nosotros seleccionamos la que más nos parece. Ahora bien, en cuanto al trabajo del docente, pues ahora necesitamos muchas veces presentaciones, por ejemplo, las diapositivas que yo tengo acá en pantalla. Si queremos hacer pues presentaciones muy vistosas, muy creativas, que llamen la atención de niños, de adolescentes o incluso de adultos, pues podemos utilizar Genially. Genially pues es también otra herramienta muy importante, pues es una herramienta en línea que nos permite crear presentaciones animadas e interactivas. De hecho, posee muchas plantillas que son muy fáciles de utilizar, que son muy presentables y por medio de ella pues nosotros podemos trabajar de una forma mucho más rápida. Es decir que con Genially nosotros vamos a lograr sacar el trabajo en menor tiempo y con menos esfuerzo. Digamos que PowerPoint pues es la primera opción, ¿verdad? Pero si queremos ir un poquito más allá, si queremos ser un poquito más interactivos, podemos utilizar también Genially. De hecho, esta herramienta pues no se queda solamente en la parte
de presentaciones, sino que también podemos trabajar gamificación, ¿verdad? Que como les mencionaba, el próximo tema, pues nos vamos a enfocar un poco más en la gamificación, pero por medio de Genially también podemos trabajar diferente tipo de actividades. Por ejemplo, podemos trabajar pues algunos juegos con los estudiantes, por ejemplo, quizzes, pues algunas actividades como 4 en raya, también juegos de la oca, etcétera, de tal manera pues que el estudiante pues no vea el aula de clases como algo aburrido, sino que vea el aula de clases como algo en el cual va a aprender, pero también se va a divertir. Easily, pues también es otra herramienta que me imagino que ya más de alguno ha utilizado, al igual que Genially, ¿verdad? Porque son herramientas que se han popularizado bastante, pero que tienen que formar parte de ese kit básico porque es a lo que nosotros vamos a estar utilizando para estar a la vanguardia y para poder cubrir todo lo que el estudiante necesita en un menor tiempo, porque el trabajo del docente es un trabajo bastante fuerte, por lo tanto tenemos que buscar opciones que nos permitan ser más rápidos y más eficientes. En Easily, pues nosotros podemos trabajar infografías. Las infografías, pues pueden ser también otra forma de enseñar al estudiante, porque el estudiante, como les mencionaba, es mucho más visual. Actualmente el estudiante ya no lee, el estudiante escanea únicamente el libro y solamente en las partes que más le interesa, por ejemplo, que hayan imágenes, que hayan esquemas, ahí es donde se detiene un ratito. Entonces, por ello es que por medio de las infografías nosotros podemos reforzar el aprendizaje del estudiante y darle pues opción a que pueda comprender mejor los temas. En Easily pues nosotros podemos trabajar, por ejemplo, agregando texto, agregando objetos, también podemos trabajar con formas, entre otros aspectos. Es bien importante porque nosotros por medio de esto pues podemos pues ejemplificar cualquier tipo de enseñanza. Por ejemplo, si es matemática, podemos trabajar fórmulas o colocar la forma o procedimiento al estudiante por medio de una infografía. Si es, por ejemplo, pues comunicación y lenguaje o idioma español, como lo conocíamos anteriormente, también podemos colocarle los conceptos y la forma de trabajar, por ejemplo, las estructuras de las oraciones, etcétera. Y si vamos un poquito más allá, pues también podemos trabajar temas que son mucho más, digamos, mucho más profesionales o mucho más difíciles para el estudiante. Es decir, que una infografía nos puede servir para cualquier nivel educativo. También tenemos otra herramienta que es muy popular, que se llama Kahoot. No sé si alguno de ustedes ya la ha utilizado. ¿Sí? Silvia nos dice que ya, también Nancy, también María Fernanda, Ana Teresa, también Doris Bell, y es bastante excelente escuchar esto porque eso nos indica a nosotros que estas herramientas pues ya están en el aula en Guatemala, ¿verdad? Es bien importante que nosotros nos vayamos significando, y es que Kahoot es una herramienta muy bonita. Blanca nos indica que aún no, al igual que también otro docente también me indicó que todavía no la había utilizado. Sin embargo, tenemos que empezar a probar, ¿verdad? Tenemos que empezar a probar con los chicos, con nosotros, y es bien importante porque esta es una pequeña plataforma que puede ser tanto para utilizar en la web como también en el celular, que nos permite a nosotros crear cuestionarios con opción de gamificación. Es decir, que aquí el estudiante no solamente va a contestar el cuestionario porque sí, sino que lo vamos a tener interactuando de tal manera pues que él sienta pues básicamente como que no está ganando solamente un punto o dos, sino que también está ganando reconocimiento, que es algo muy importante. El estudiante quiere sentir la superación que está teniendo, y muchas veces cuando les ponemos este tipo de competencias, ahí es donde despertamos más el interés del estudiante, porque el estudiante quiere sentir ese protagonismo de decir, el día de hoy yo logré pues ganar el Kahoot de la clase, o va a llegar con su mamá, o va a llegar con su papá, o con sus amigos y les va a decir, hicimos un Kahoot en la clase y pues todos participamos y yo quedé en primer lugar, o quedé en segundo lugar, o en tercer lugar, y pues eso permite que el estudiante esté más motivado, y los que quizás quedaron atrás pues van a decir, bueno, la próxima vez que haya Kahoot pues yo me preparo porque ahora yo voy a ser el mejor. Entonces estamos promoviendo, las competencias con los estudiantes de una forma bastante divertida, en la cual pues estos juegos les van a permitir a ellos la interacción en tiempo real. Entonces son herramientas muy importantes que nosotros podemos incluir.
Esto pues es un kit básico, ¿verdad? Es decir, que aparte de lo que nosotros vamos a utilizar, que va a ser nuestra plataforma virtual, puede ser, por ejemplo, Moodle, puede ser G Suite, también vamos a utilizar nuestra sala de videoconferencias, por ejemplo, Zoom o Meet, pero también tenemos que tener otras herramientas de tal manera que nosotros podamos, pues, profundizar en el estudiante y promover una educación mucho más íntegra. Es decir, que pues nosotros poco a poco tenemos que ir involucrándonos más y más en la tecnología. Me gustaría saber qué otras herramientas ustedes han utilizado para poder mejorar ese kit básico del docente. Ok, nos dice Nancy Buclap, también nos dice Cogli, nos dice Silvia, Wisis, okay, excelente, Canva también es muy importante. Excelente, Canva también nos dice Amarilis y Dorisbel, también Wordpad, Woki, Camilio, excelente, Canva, también Heidi, ok, Sligo y Wordpad, también Canva, excelente, y vemos que todos nosotros pues hemos ido buscando la manera de poder mejorar con el estudiante, y es aquí donde vienen las conclusiones, ¿verdad? Jimdo también nos dicen acá Sligo y Woki. Excelente, perfecto. Pues en conclusión, ¿qué es lo que vemos acá? Que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación pues no implica pues solo lo que es la mejora de la docencia. Es decir, que solo porque yo estoy utilizando estas TICs, mi educación ya mejoró y el estudiante aprendió más. Eso no es así. El hecho que nosotros tengamos estas herramientas implica también que el docente tiene que involucrarse al 100%. El docente pues tiene que estar siempre activo para que esto sea mucho más eficaz. Otro aspecto importante es que esta realidad que tenemos actualmente, pues ya no permite dejar a un lado la integración de las TIC en el aula, ¿verdad? Ahora, pues muchas veces veíamos anteriormente que decían, bueno, es que tal colegio es bien grande y por eso es que tiene plataforma digital y por eso es que los estudiantes usan la computadora, pero ahora ya vimos que eso no es así. Ahora, pues no importando el tipo de enseñanza ni el tipo de establecimiento, siempre vamos a necesitar utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula. Esto pues es un gran avance porque muchas veces nos ponemos a pensar, es que la educación virtual pues no ha sido buena, pero la educación virtual puede ser 100% eficaz media vez el docente sepa cómo involucrarlas, ¿verdad? Porque no es solamente tener la herramienta, sino también cómo la vamos a ir integrando. Por ello es que esta integración debe ser racional, es decir, que yo no voy a utilizar un montón de herramientas de una sola vez, sino tengo que irla utilizando cauta y progresivamente, ¿verdad? Tenemos que ir involucrando ciertas herramientas poco a poco para que el estudiante aprenda a utilizarlas, para que el estudiante se sienta motivado y sobre todo que se sienta guiado, porque el docente es la guía y como lo vimos al inicio, la figura del docente es una figura que nunca va a dejar de estar presente en la vida del estudiante y el docente es el que tiene que guiar en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero también vemos otro aspecto acá. Vemos el apoyo institucional, ¿verdad? Porque en el apoyo institucional pues tiene que estar la gestión del cambio, es decir, que mi director, mi directora y la institución como tal me apoye en este cambio que estamos realizando, en esta mejora, ¿verdad? Para lo que es la educación. También tenemos que ver acá el apoyo pedagógico y técnico para los docentes, ¿verdad? Porque esto es algo que muchas veces dejamos a un lado. Decimos, bueno, pues el docente se tiene que adherir a la plataforma o se tiene que adherir a las herramientas y pues que vea él cómo sale. Y realmente no tiene que ser así. La institución pues también tiene que brindar apoyo técnico para el docente, para que el docente pues aprenda a utilizar diferentes tipos de herramientas, tiene que promover también su utilización, pero sobre todo pues tiene que ser comprensivo y apoyar al docente durante todo este trayecto que pues empezó el año pasado y que no va a tener un final, sino que es algo que va a continuar y va a seguir en avance conforme pase el tiempo. Y otro aspecto importante es el apoyo y la motivación para los estudiantes, ¿verdad? Los estudiantes pues tienen que estar 100% motivados, no solamente decir pues mi colegio tiene una plataforma, sino que tiene que decir mi colegio tiene una plataforma virtual, pero también tiene docentes que nos mantienen contentos, que no importa que estemos en la casa y que algunos días vamos al colegio y otros días estamos
estamos en la casa, sino que realmente nosotros estamos viendo los cambios y estamos aprendiendo un montón. Antes solo usábamos cuadernos, ahora utilizamos un montón de herramientas que nos hacen la clase más divertida. Entonces, veamos acá que las herramientas nos van a servir para muchos aspectos, pero sobre todo tenemos que procurar la motivación para los estudiantes. Es importante para nosotros pues nunca dejar de mejorar, ¿verdad? Los docentes pues estamos inmersos y estaremos siempre inmersos al aprendizaje. El aprendizaje es continuo y es algo que nunca se va a acabar. Por ello es que pues vemos que los establecimientos educativos actuales pues necesitan directivos y docentes comprometidos como ustedes que el día de hoy pues están en la reunión, y también pues hubieron bastantes que no pudieron conectarse a tiempo y que no lograron tener un puesto. En la próxima oportunidad pues veremos la manera de poder apoyar para que tengamos muchos más docentes conectados, ¿verdad? Y que todos puedan estar en la reunión, ya que la próxima pues actividad que tendremos, pues como les mencionaba, nos vamos a enfocar un poco más a la gamificación para que podamos entender qué otras herramientas podemos ir implementando para que el estudiante pues tenga muchas más opciones. Este pues es un kit básico, es lo que pues de forma básica nosotros tenemos que utilizar, pero hay aún más opciones para que nosotros podamos diversificar la enseñanza. Bueno, ¿qué más puedo decirles a ustedes? Que debemos preparar la institución para la educación híbrida, ¿verdad? Es importante, pues como les mencionaba, disponemos de 2 opciones para ustedes, para que puedan tanto tener a su colegio con una plataforma Moodle más G Suite o quizás pues una plataforma G Suite, ¿verdad? Pero ambas pues van a ser de mucha utilidad para su establecimiento y pues muchísimas gracias. Para nosotros pues ha sido un gusto el poder compartir con ustedes. Los esperamos en la próxima reunión que como les comentaba pues nos vamos a enfocar en la gamificación. El día de mañana pues ustedes van a estar recibiendo su diploma de participación. Las personas que no pudieron pues conectarse también la van a recibir y vamos a estar compartiendo la grabación para que ustedes pues puedan tener esto como un respaldo y también pues ellos puedan recibir esta inducción. Les agradezco mucho por su participación y les deseo una excelente tarde. Excelente. Me encanta. Felicitaciones a ustedes también y gracias por participar. Se cuidan mucho. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde, licenciada. Feliz tarde. Mucho Gracias. gusto. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Feliz tarde. Los esperamos en la próxima reunión. Feliz tarde. Feliz tarde. Dios les bendiga. Gracias igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Sí, las diapositivas, Leslie, las vamos a subir también junto con los diplomas. Excelente, feliz tarde.